Ayúdanos a crecer nuestra comunidad en las redes, suscribiéndote al canal de YouTube de Pastor Pepe en la red, haciendo un clic en la campanita y compartiéndolo con otras personas. Síguenos en Spotify, Apple, Google y en todas las plataformas de podcasts. También nos puedes buscar en Facebook e Instagram con la clave Pepe Vaz TV. Bienvenidos a Pastor Pepe desde el púlpito, con el Pastor Pepe Vaz. Este programa es presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. En este programa, te ofrecemos un mensaje expositivo a la luz de las Sagradas Escrituras, para que sea de aliento y fortaleza en tu relación con Dios. En los próximos episodios, exploraremos la transformación radical que ocurre cuando Dios toma el control de nuestras vidas. Desde el nuevo nacimiento en Cristo, somos justificados y perdonados. Pablo nos afirma en Filipenses capítulo 1 y verso 29 que nos ha sido concedidos el participar de la causa de Cristo, no solo creyendo, sino también padeciendo. Descubramos juntos el llamado primordial de nuestras vidas, y cómo podemos adoptar el sentir de Cristo en todo lo que hacemos. Escuchemos el mensaje titulado, La causa de Cristo. A fin de que seáis, ahí habla del ser, no es que hagáis, es que seas. Seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Ahí habla de la integridad de Cristo, del carácter de Cristo, depurado, que se va depurando en cada una de nuestras vidas, sea reflejado y sea manifiesto, ¿verdad? Y sin ser causa de tropiezo para los demás. Y entonces llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. Y otra vez, de Él, por Él, para gloria y alabanza de Dios, y para Él. Y seguido de eso, Pablo está diciendo que todas las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Saben? Yo no en balde, en el verso 29 dice que nos ha sido concedido la causa de Cristo, ser participante de la causa de Cristo, en el creerle y en padecer por Él. Pablo estaba aquí hablando de sus prisiones. Y él no estaba preso por causa de un acto criminal que él haya hecho. Él estaba preso por la causa de Cristo. Y él dice que en qué manera todas esas cosas, todas esas circunstancias que Pablo ha estado atravesando han redundado en la causa del Evangelio, porque la mayoría de los hermanos han cobrado ánimo y hablan con denuedo la palabra del Señor. Se atreven a hablar la palabra sin temor. Algunos lo hacen para que los vean y otros lo hacen de sincero corazón. Y Pablo ahí aclara y dice, sea de una cosa o de una forma o de la otra, la palabra está siendo proclamada. Y entonces vemos aquí, ¿verdad?, que el Espíritu y todas estas cosas, dice que todo esto va a resultar en mi liberación. ¿Por qué? Porque como la palabra no está presa, la palabra es vida y la palabra hace la obra por la cual fue enviada, pues todo esto, el efecto de esa proclamación de esos hermanos que se atreven sin temor a proclamar, y solamente sin temor, eso es porque el Señor les da ese coraje, por obra del Espíritu Santo. Y entonces, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Todo es para Él, de Él, por Él y para Él. Gloria al Señor. Y entonces, Pablo aquí hace una definición de identidad. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y aquí hay que ver, ese punto de tensión también. ¿Por qué? Porque Pablo quiere estar en la presencia plenamente
del Señor, ¿verdad? Quiere partir de este mundo y estar en la presencia del Señor, pues eso es lo que más yo quisiera. Pero si Dios tiene un propósito para que yo todavía esté aquí y es en beneficio de la obra, yo no sé qué pensar, yo no sé qué hacer. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí, eso es lo que está expresando Pablo allí. Y entonces nosotros, cuando Dios nos llama y Él pone en su corazón el servicio a Él, ¿verdad? Primero Él te llama a Él, ¿verdad? Para salvación, y Él te llama a Él. Pero entonces en ese llamado a Él hay expresiones del servicio del Señor que el Señor nos va mostrando mientras nosotros estamos en esta jornada, ¿verdad que sí? Entonces Dios pone ese sentir y esa carga en nuestro corazón. Es como Pablo que decía que hay de mí si no predico el Evangelio, porque me es impuesta necesidad. Y esa necesidad le fue impuesta de arriba, nadie más se lo puso, carne ni sangre se lo puso. Él no fue a un seminario para que se lo impusiera. Eso fue el mismo Señor. Y el mismo Señor pone ese querer como el hacer por su buena voluntad en cada una de nuestras vidas. Y entonces, pues Pablo tiene esa disyuntiva, ¿verdad? Si yo me tengo que quedar aquí, que sea para el beneficio de la obra, que sea para la expansión del reino de Dios, ¿verdad? Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez. Y entonces la exhortación a que mientras tanto que se comporten como es debido, que se comporten y que mantengan la unidad en un mismo espíritu y combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y entonces, versículo 29 que leímos, a vosotros os es concedido. En base a todas esas cosas, a vosotros, a ustedes, les ha sido concedido la causa de Cristo. Y entonces, en base a eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos moldea a nosotros? ¿Qué es lo que nos moldea nuestro pensamiento, nuestro desempeño, nuestras cosas? ¿La cultura presente o el sentir de Cristo? Y eso es realmente la carga que Dios ha puesto en mi vida, que todo lo que yo haga sea porque tú eres en mí, porque yo por mí no puedo hacer nada. Yo no sé si me doy a entender, yo espero que sí, confío en el Señor que sí. Yo estoy hablando lo más, ¿verdad? Así como espontáneamente, ¿verdad? Como el Señor me lo pone así. Pero ese es mi sentir, ese es mi deseo. Mi deseo realmente es saber, es verme en Él y Él en mí y siendo formado por Él. Y ese celo por todo lo de Él y ese deseo por todo lo de Él, yo sé que ese es el deseo de cada uno de ustedes. Y qué bueno saber que estamos en esto juntos, que no soy yo aquí para ustedes, sino nosotros. Bendito el Señor. Y Pablo está diciendo, ¿verdad? En base a eso, si alguna consolación, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si hay un afecto entrañable, si alguna misericordia, si todas esas cosas existen, si todas esas cosas se manifiestan, ¿qué es lo próximo que dice? Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, el mismo amor y unanimidad. Aquello por lo cual Pablo estaba orando en el primer capítulo, la carga de Pablo por la manifestación del amor de Dios y por la unidad, la unión, completad mi gozo. ¿Y cómo se evidencia? Alguna consolación de Cristo, consuelo de amor, comunión en espíritu, afecto extrañable, misericordia. Bendito el Señor.
Y entonces, no mirándolo cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Claro está. Pablo lo está llevando a Cristo porque esa unión, esa comunión en el Evangelio y ese amor los unos por los otros, por lo cual Pablo estaba orando, es imposible que sea manifiesto solamente así entre los hermanos, si no está el sentir que hubo en Cristo. Porque de Él, por Él y para Él, y todo como se desprende de Él, ¿verdad? Y como Él es la expresión misma personificada en su carne del amor de Dios en entrega, ¿verdad? Y en esa unión entre Cristo y su iglesia, también esa unión de su cuerpo, cada uno de nosotros, haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo, que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cómo fue el sentir de Cristo? Siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Yo quiero decir esto, yo sé que estoy explicándole al coro también esta parte, pero siempre que leo esto pues lo digo. Jesús nunca se despojó de su deidad, Él nunca dejó de ser Dios. Él se despojó, ¿saben qué? Él se despojó de la gloria y del honor que le confiere su condición divina. Pero Él, siendo Dios, tomó forma, no que se transformó a siervo, no que dejó de ser Dios para ser siervo, sino que tomó forma de siervo. ¿Me doy a entender? Eso quedó claro, ¿verdad que sí? Yo lo sé. Y dice, hecho semejante a los hombres. Hay un libro que yo leo usualmente para el tiempo antes de Navidad, y es un libro bien antiguo, se llama On the Incarnation de Atanasio. No sé si alguno lo ha escuchado. Pero ese libro describe la encarnación del verbo encarnado. Y una de las cosas que a mí me llama la atención, me llamó la atención la primera vez que lo leí es que, ¿verdad? Él tenía que ser, sin su encarnación no hay redención. En verdad, Dios, hay solamente un camino entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Dios, Jesús, en su condición divina, Él no tiene la facultad de morir, porque Él es eterno. Pero como hombre, Él pudo morir y padecer y ser tentado. Pero como Dios, Él venció la muerte. Como Dios, Él venció la tentación. Nunca pecó. Él se hizo pecado, ¿verdad? Él que no conoció pecado, se hizo pecado para que fuésemos justicia de Dios en nuestro lugar. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el sentir de siervo, el sentir de hombre que se humilló y se hizo obediente. En la obediencia, así, haya pues el mismo sentir. ¿Nos ha sido concedido la causa de Cristo? Y esto
es el Evangelio. Estas son las buenas nuevas. El sentir de Cristo y la accesibilidad para que a través de Cristo Jesús nosotros podamos ser participantes hebreos de ese llamamiento celestial a Él. Bendito el Señor. Y entonces, la exhortación que Pablo nos hace aquí es: alíñate, haya pues ese mismo sentir. Verso 12, capítulo 12, verso 12. Ocúpate en tu salvación. No es que tú vas a hacer cosas para ser salvo, porque el Señor lo hizo todo. Es que tú te ocupes en ese ocuparte en salvación, permanece en Él. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando tú te ocupas en tu salvación, ¿verdad? Dios, por causa de esa simiente santa, simiente incorruptible mediante la cual hemos sido renacidos, esa simiente está en nosotros y Él causa en nosotros, Él empieza a tocar, a cautivar nuestro corazón en ese contexto del amor de Dios, derramando su amor y su misericordia, pero en su verdad, liberándonos cada día más, porque la verdad nos hace libres, y Él cautivándonos, Él produce en nosotros, porque eso es el Espíritu Santo que vive en ti, que vive en mí. El Espíritu Santo es quien hace esa obra de todo lo de Dios. Por mí yo no puedo. No sé, es imposible porque mi carne es débil. Pero el Espíritu, Dios es el que hace, el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces lo próximo es, desde luego, en el versículo 14 y 15, en el espíritu correcto, sin murmuraciones, sin contienda. No lo hagas para que te miren, hazlo porque Dios te cautivó y tú amas al Señor. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Y luego, versículo 16, lo que yo les decía, devora las Escrituras, asidos de la palabra, agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de lo que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo hablando acerca aún de cómo Dios lo ha usado en estas vidas y cómo el amor de Cristo Jesús en el apóstol Pablo se ha derramado de tal manera que y en la carga y en oración y en ese de portarse aún desde sus prisiones, que no haya sido en vano. Y aunque sea derramado en libación sobre sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, regocíjate en el Señor. Gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. De manera que el llamado está aquí, a ocuparte en tu salvación, en el espíritu correcto, asidos de la palabra y poniendo todo tu regocijo en el Señor. Queremos ofrecerte los 2 álbumes musicales producidos por el Pastor Pepe, Adoramos Te, que es un álbum instrumental con himnos, en el que Pastor Pepe interpreta el violín solo. Es una joya musical que no querrás perderte. También está el álbum titulado Soberano Rey, en el que el Pastor Pepe y su esposa Iva interpretan cánticos originales de adoración. Ambas producciones las puedes ordenar para descargar. En la descripción de este episodio, encontrarás los enlaces para ordenarlos. De esta forma estás ayudando a que Pastor Pepe en la red llegue a más personas con el mensaje, en español, de esperanza y verdad por medio de Jesucristo.
Hola a mi querida comunidad y red de seguidores de Pastor Pepe en la red. Gracias por seguirnos y por esta gran audiencia que se está uniendo a la gran familia de Pastor Pepe en la red. Mándeme un comentario, suscríbete a ese canal si no lo han hecho todavía y compártelo con sus amigos. Apriete la campanita, les esperamos. Este programa fue presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. Esto fue el programa de Pastor Pepe desde el púlpito, con el Pastor Pepe Vaz. Ayúdanos a crecer nuestra comunidad en las redes, suscribiéndote al canal de YouTube de Pastor Pepe en la red, haciendo un clic en la campanita y compartiéndolo con otras personas. Síguenos en Spotify, Apple, Google y en todas las plataformas de podcasts. También nos puedes buscar en Facebook e Instagram con la clave Pepe Vaz TV.